Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy. El día de hoy le puse el título así: ¿Cómo estudiar eficazmente la Biblia? ¿Cómo estudiar eficazmente la Biblia? Ujú. Y pues vamos a hacer una oración ah, para pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos. Queremos, oh Dios, pedirte, suplicarte, Señor, que nos ayudes, abras nuestro entendimiento, Señor, como Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos en las Escrituras, Señor. Es lo que nosotros pedimos, Señor. Y ayúdanos, Señor, sobre todo a poner en práctica, Señor, cada uno de tus mandatos, cada una de las cosas que está en tu palabra, Señor, porque es para nuestro bien, es para que nosotros, Señor, podamos crecer, oh Dios, y anhelar, Señor, ser como Cristo, Señor. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra meta, Señor, y te pedimos que nos ayudes en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como lo decíamos en las dos lecciones pasadas, vimos acerca de la Biblia. Dios, desde el principio de la creación, le habló al hombre, y el diablo siempre ha tratado de desvirtuar lo que Dios ha dicho, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí en el huerto del Edén, cómo es de que Dios les da un mandato a Adán y a Eva, y el diablo siempre está tratando de desviar la atención, ¿no? De desvirtuar, de distorsionar lo que Dios dice. Y lo que tenemos que entender, lo que Dios dice es la verdad. Ajá. Y se acuerdan que, por ejemplo, uno de los puntos que vimos hace 8 días es en un momento dado, en un punto, aunque el hombre ha tratado de encontrar la explicación de todo, y de pronto pudiera parecer que llega a ciertas conclusiones lógicas, pues simple y sencillamente, nosotros siempre le vamos a dar la razón a Dios. Y todo pues está en su palabra, ¿no? Porque lo que Dios dice es la verdad y es la norma de vida del cristiano. De ahí la importancia de precisamente nosotros estudiar la palabra de Dios. Y vamos primeramente a Juan capítulo 5 versículo 39. Es un versículo que estoy seguro que lo han leído, estoy seguro que lo hemos escuchado más de una vez. Y lo que vamos a leer son palabras de Jesús, Juan capítulo 5 versículo 39. ¿Lo tienen? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Así es. Jesús le está diciendo a la gente que deben de escudriñar las escrituras. La razón, o sea, bueno, el versículo nos dice claramente al final, dice, porque ellas son, o sea, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, nosotros escudriñamos la palabra de Dios porque son las que dan testimonio de Jesús. Ujú. Y nosotros queremos conocer a Jesús. Ahora, la palabra escudriñar en esencia significa buscar, significa investigar. Ajá. Buscar o investigar. Y yo no sé cuántos de nosotros, de pronto a lo mejor, incluso cuando íbamos a la escuela, ¿no? De pronto nos decía la maestra, investiga en tal tema. Y si es investigar, se requiere tiempo, ¿cierto? O sea, no es algo que nada más puedes hacer cualquier cosa, sino simple y sencillamente para investigar, para buscar realmente, necesitamos invertir tiempo. Ujú. Entonces, estudiamos la escritura porque son las que dan testimonio de Jesús, y Jesús es el personaje principal de toda la Biblia. Nosotros, cuando yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchos años me pasó que de pronto, por ejemplo, encontraba yo historias del Antiguo Testamento, o por ejemplo, secciones del Antiguo Testamento como Levítico. Y yo, o sea, si alguien ha leído Levítico, es un libro
pues complicado, ¿no? Porque son todas las leyes. Y de pronto la ley de esto y la ley de aquello. Y yo recuerdo las primeras veces que me esforzaba por leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, yo, siendo honesto, pues me aburría, no le entendía y no, ahora sí que yo decía, bueno, ¿y esto qué conmigo, no? Pero hoy ya después de, pues obviamente de algunos años y de entender un poquito más, la palabra de Dios, me doy cuenta que todo eso apuntaba a Cristo. Ujú. Entonces, nosotros estudiamos la Biblia para conocer más de Cristo. No estudiamos la Biblia para llenar nuestra mente de información, porque digo, si el propósito fuera llenarnos de información, pues tal vez podríamos hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero porque anhelamos conocer más a nuestros salvadores, por lo que estudiamos la palabra de Dios. Ahora, como lo mencionaba, para estudiar eficazmente la Biblia necesitamos tiempo, invertir tiempo. No podemos pretender escudriñar la Biblia si solo la leemos. Ahora, algunos de nosotros tal vez tenemos el buen hábito de leer la Biblia todos los días. ¿Eso es bueno? Por supuesto que sí. Ajá. Pero hay un nivel, por llamarlo así, más avanzado que tiene que ver con escudriñar. Escudriñar todavía se requiere más tiempo. Nosotros, de hecho, si recuerdan, nosotros, de hecho, desde que establecimos la iglesia, siempre hemos llevado un plan de lectura. El propósito es de que todos los que nos reunimos en la iglesia podamos leer la Biblia por lo menos una vez al año. Ujú. Entonces, siempre estamos procurando tener un plan de lectura variado, diferente cada año. De pronto lo hemos leído de Génesis, Apocalipsis tal cual, de pronto lo hemos leído de manera cronológica, o sea, de pronto leemos partes del Antiguo Testamento o de un libro, y de pronto nos tenemos que saltar a cierta parte de otro libro y así. Y le hemos tratado, por ejemplo, el de este año, y yo les animo que si no lo llevan, comiencen a llevarlo, el plan de lectura. Este plan de lectura lo hemos tratado de hacer como que variado en el aspecto de que, bueno, pues es como llevar una dieta como que balanceada, ¿no? Porque de pronto un día leemos Salmos, otro día leemos historia del Antiguo Testamento, otro día leemos los Evangelios, otro día leemos las cartas, ¿no? Del Nuevo Testamento, y así le vamos variando, ¿no? Otro día leemos un libro profético. Entonces, estamos tratando pero yo no sé a cuántos de nosotros se nos haga, a lo mejor hasta complicado leer diario, porque la verdad es que nos tenemos que formar un hábito, ajá, de leer diario la Biblia. Y cuesta trabajo, o sea, la verdad es que cuesta trabajo. Yo no he encontrado a alguien que diga, no, a mí nunca me ha costado trabajo. No, siempre cuesta trabajo. A veces por las propias actividades, a veces, a lo mejor, estamos muy ocupados en el día y a lo mejor ya en la noche, si acostumbramos de pronto leer la Biblia, a lo mejor en la noche antes de dormir, ya a lo mejor todo cansado y todo. Decimos, ay, no, ya no. Y de pronto nos llega a pasar, ¿no? O sea, este, o hay alguien que a lo mejor diga, híjole, se me olvidó. Y por X o por Y a lo mejor no lo leímos, pero de verdad les animo a que leamos. Pero hay, como les decía, hay otro nivel más adelante, que es estudiar, que es investigar. Ahora, quiero hablarles acerca de unos minutos, de darles algunos consejos muy prácticos, muy sencillos de cómo poder estudiar la Biblia. Ujú. El primer consejo tiene que ver con dedicar un tiempo, de preferencia diario. Ahora, pero no para leer solamente, sino para investigar. Ajá. Si pueden diario, estaría excelente, pero sé que de pronto, pues, las actividades a lo mejor digan, bueno, no, me es difícil, pero a lo mejor alguien que diga, bueno, yo descanso en fin de semana, a lo mejor el viernes en la noche, a pesar de que pueda estar cansado, a lo mejor voy a apartar un tiempo, pero que ustedes se disciplinen y decir, bueno, todos los viernes voy a apartar una hora, por decirlo, o media hora.
O sea, si a ustedes se les hace un poco complicado, digan media hora y voy a investigar un poquito más. O sea, voy a ver, este, por decirlo, yo no sé cuántos de ustedes tengan, su Biblia en su celular, ya hay aplicaciones, todo eso. De pronto yo me he encontrado con aplicaciones que incluso, por ejemplo, yo la que tengo descargada, viene obviamente lo de la Biblia, pero al inicio de cada libro viene como una introducción. O sea, vienen datos históricos, viene de qué trata el libro, como un resumen del libro. Yo les recomiendo que lo lean. ¿Por qué? Porque esos datos no los encontramos en sí en la Biblia, sino ese tipo de aplicaciones nos ayudan a entender mejor. Ajá. Entonces, yo les vuelvo a repetir, pero usemos ese tipo de recursos, pero dediquemos un tiempo de preferencia diario para estudiar sobre algún tema o algún pasaje de la Biblia. Ajá. Que a lo mejor alguien diga, bueno, quiero saber acerca de la creación. Voy a estudiar Génesis 1 y 2. Básicamente es donde habla acerca de la creación. No son los únicos pasajes que hablan, porque hay más versículos que hablan, pero Génesis 1 y 2 me va a hablar, el tema central es la creación. Ajá. Entonces que digan, bueno, voy a estudiar acerca de la creación o voy a estudiar sobre la segunda venida de Cristo. Y se van a dar cuenta que si ustedes de pronto empiezan ahí a buscarle, van a encontrar un montón de versículos, pero un montonal de versículos. Entonces, de hecho, un consejo que yo les doy, si van a estudiar algún tema, ocupen de pronto las Biblias, traen al final una concordancia. Ujú. Hay Biblias que traen una concordancia mucho más grande, por ejemplo, la Biblia Thompson, hoy no trajiste tu Biblia Thompson, ¿verdad? Pero por ejemplo, la Biblia Thompson tiene una concordancia muy buena. Ajá. Van a estudiar algún tema, ahí viene. Y viene un montón de versículos que es bueno estudiarlos. Ajá. O van a estudiar de pronto a lo mejor algún libro o algún pasaje de la Biblia. Ajá. Pero hagan el esfuerzo. Ajá. Hagan el esfuerzo. Eh, y obviamente antes de estudiar, de leer, ore. Ujú. Porque pues nosotros por mucha capacidad que podamos tener, acuérdense, finalmente este libro, la Biblia, es un libro espiritual. Y nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos haga entender y abra nuestro entendimiento para estudiar ese tema, ese pasaje. Ajá. Otro consejo práctico es consulte diccionarios y comentarios bíblicos. No sé si alguno de ustedes ha visto lo que es un diccionario bíblico. Pero un diccionario bíblico, bueno, y les recomiendo incluso tener un diccionario normal. Hoy ya creo que ya es complicado tener ya en físico un diccionario, ¿no? Pero hoy incluso pues todos o la gran mayoría tenemos acceso a Internet. Entonces usted de pronto quiere saber incluso el significado de cualquier palabra, porque recordemos que, por ejemplo, la Biblia de pronto usa palabras que pues no las usamos ya. Ujú. O no son tan comunes, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy, pues con el celular nos metemos, lo googleamos y lo buscamos el significado, ¿no? Pero sería bueno tener un diccionario, digamos, normal y aparte un diccionario bíblico, ajá, donde nos va a dar el significado y alguna otra información, pero porque es bíblico, o sea, nos va a ayudar, incluso a lo mejor nos va a dar referencia de algún otro versículo que nos hable sobre la palabra que estamos investigando. Ajá. Entonces, esos son los diccionarios. Ahora, si alguien, y es otro consejo que va un poquito más adelante, pero lo quiero mencionar desde aquí, si alguien de pronto dice, bueno, me gustaría tener en físico un diccionario bíblico. Bueno, en primera, hay que invertirle y no cuestan 100 ni 200 pesos. Hay diccionarios muy buenos, pero pues 800, 900 pesos, hasta más. Ajá. Y pues son libros pues bastante chonchos y así como que yo estoy seguro que a lo mejor algunos de nosotros van a decir, no, pues no tengo la posibilidad
pero también en internet puedo buscar el significado. De pronto ustedes buscan algún significado y póngale así, significado bíblico, y los va a mandar a páginas donde son muy buenas porque ahí viene el diccionario bíblico. Ahora, no sé si alguien de ustedes ha visto lo que es un comentario bíblico, son cosas diferentes, pero un comentario bíblico igual, si ustedes lo quieren en físico, bueno, pues son libros bastante grandes. También, si quieren comprarlo, pues son, o sea, sí cuestan también. Un comentario bíblico, en esencia, tiene que ver con que hay ciertos autores o ciertos estudiosos de la Biblia que de pronto al paso del tiempo han estudiado la Biblia, han estudiado costumbres, han estudiado, han sacado cosas interesantes y de pronto ellos van presentando, por ejemplo, alguien dice, bueno, quiero investigar Génesis 1:3, por decirlo. Entonces, en los comentarios bíblicos, el comentario bíblico hay en ocasiones que vienen de toda la Biblia, pero hay en ocasiones que viene sobre un solo libro de la Biblia. Y entonces busca usted en el comentario bíblico qué es lo que dice en Génesis 1:3. Ujú. No necesariamente viene de todos los versículos, o sea, de versículo por versículo, pero de pronto son buenas cosas. Ahora, tiene obviamente también digámoslo así, una desventaja. No, no es la palabra más correcta, pero el comentario bíblico, si ustedes están estudiando algo, ustedes de pronto, si directamente se van al comentario bíblico, la desventaja es de que ustedes van a entender y a interpretar de acuerdo al comentarista bíblico. Y si él en un momento dado tiene algún punto de vista y a lo mejor no es el más certero, pues ustedes a lo mejor pues van a tomar en cuenta lo que él escribe en el comentario bíblico y a lo mejor si cometió un error, pues ustedes también lo van a cometer, ¿no? Entonces, hay que tener ese tipo, no de cuidado, pero sí de consideración. Otro consejo, estudie temas teológicos. O sea, ¿qué quiere decir eso de estudiar temas teológicos? Bueno, ¿se acuerdan que, por ejemplo, cuando retomamos aquí en presencial, aquí en la iglesia, lo de los miércoles, les decía yo que los libros de teología sistemática ahí nos hablan de cada gran tema de la Biblia. Por ejemplo, nos habla de bibliología, que es el estudio de la Biblia, la doctrina de la Biblia. Por ejemplo, teología propia, que tiene que ver con estudiar los atributos de Dios Padre. Cristología, que es estudiar la doctrina del Hijo o de Cristo. Y cada uno, ¿cómo lo puedo estudiar? Obviamente, la base es la Biblia, pero esos libros de teología sistemática ya me ayudan porque ya el tema lo estudió alguien y, no, y ya profundizó y entonces me va a ser más fácil estudiar algún tema teológico a través de ese tipo de libros. O temas doctrinales, por ejemplo, quiero aprender acerca de la doctrina por ejemplo, de la Cena del Señor. Pues ya ese tipo de libros de teología me pueden ayudar, porque me lo hacen más fácil. Porque si yo solamente trato de decir, bueno, voy a estudiar el tema del bautismo en agua y no consulto ni una concordancia bíblica, no consulto ningún otro libro de teología, y yo solamente quiero, por lo que yo he aprendido, me va a costar mucho trabajo de pronto pues estudiarlo porque a lo mejor no tengo ninguna otra referencia. Ajá. Ahora, esto no quiere decir que estemos desplazando la Biblia. Ajá. La Biblia es lo primero que debemos estudiar. Ajá. Lo demás son materiales de apoyo. Y último consejo con respecto a esto es, si está dentro de las posibilidades de alguno de ustedes, inviertan en materiales que les van a ayudar a estudiar mejor la Biblia, más eficazmente. Por ejemplo, existen las Biblias de estudio. ¿Cuáles son las Biblias de estudio? Pues Biblias que de pronto, por ejemplo, la Biblia Thompson es una muy buena Biblia porque trae una concordancia, trae también viene la concordancia temática. Si usted quiere estudiar algún tema de la Biblia, la Thompson también es muy buena porque ahí viene.
Ajá. Si usted de pronto quiere de pronto conocer un poco de geografía, ahí vienen mapas. Ajá. De pronto, Thomson, por ejemplo, también trae cuestiones de, este, de ciudades, datos acerca de ciudades, datos arqueológicos. Entonces, la verdad es que está muy, muy bien. Y hay otras Biblias de estudio, o cada vez más hay más Biblias de estudio muy, muy buenas. Yo, por ejemplo, acabo de ver la patrística. La Biblia de esa sí se llama de la patrística, bueno, hace la referencia, bueno, ahorita la trae mi hija, la verdad, ese tipo de Biblias está muy bien. O sea, finalmente viene el texto bíblico, pero ¿saben cuál es la ventaja? De que ahí vienen comentarios bíblicos de algunos padres de la fe, o sea, de teólogos, de cristianos sobresalientes del primero y segundo siglo prácticamente. Entonces, de un solo versículo de pronto se compara qué es lo que qué es a qué conclusión llegó con respecto a cierto versículo, fulanito de tal. Y ahí viene, o sea, ¿quién lo comenta? Ajá. Entonces, la verdad, pero como les decía yo, son libros o son Biblias caras. Ajá. Entonces, Biblias de estudio, hay diferentes Biblias de estudio. También, por ejemplo, está la Biblia de la Reforma, que también es un libro muy, muy, muy... Y hay otras más, ¿no? Pero también existen las diferentes versiones de la Biblia. La nueva traducción viviente, la Dios habla hoy, que traen el lenguaje mucho, mucho mejor. ¿Cuál es el tuyo, Manuel? La Biblia, ¿qué? Del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Y eso es bueno. Ahora, a lo mejor si no pueden, en cuestión de comprarlo en físico, les digo, pueden descargar en su celular, aplicaciones donde vienen diferentes versiones de la Biblia. Y obviamente ya nos facilita el estudiarlo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando pues, el celular no tenían ese tipo de aplicaciones, pues para estudiar, y estoy seguro que a Braulio le pasó también, de pronto estabas con tu Biblia, pero tenías, digo, si tenías algunas otras versiones, ahí tenías las versiones y tenías que agarrar en físico la versión, tenías que, a lo mejor algún libro de apoyo y entonces, pues es un poco más complicado. Hoy la tecnología nos los hace más fácil, todo eso. También, aparte de Biblias de estudio, diferentes versiones de la Biblia, lo que les mencioné, diccionarios y comentarios bíblicos, además otros materiales de apoyo, no solamente hay teología sistemática, hay teología bíblica, o sea, donde también vienen, es riquísimo estudiar así, de esa manera la Biblia, o, por ejemplo, materiales de apoyo como libros de hermenéutica. Hermenéutica no tiene que ver con de los hermanos, sino ahorita les voy a dar la definición de hermenéutica, que no es otra cosa más que el arte de interpretar los textos bíblicos. Ajá. Entonces, es muy bueno todo eso, pero sí está en sus posibilidades. Ajá. La otra es de que también ya hay manera de bajarlos, incluso algún material de manera gratuita. Entonces, pues podemos ocuparlo, ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta que la Biblia, y ya lo mencionamos en las dos clases pasadas, es la máxima autoridad sobre cualquier tema. Ajá. Y que aunque hayamos consultado materiales como los que me acabo de mencionar, diccionarios, comentarios, algún otro material de apoyo, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Ujú. O sea, no importa si fulanito y es un teólogo muy, muy respetado y esto, aquello, pero a lo mejor si se equivocó en esto, pues ¿a quién vamos a seguir? ¿Al teólogo o a la Biblia? A la Biblia, siempre, siempre a la Biblia. Ajá. Ahora, para estudiar más eficazmente la Biblia necesitamos aprender precisamente eso que les acabo de decir, hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte, o sea, la hermenéutica en general, no la hermenéutica bíblica, la hermenéutica es el arte de interpretar un texto.
Un texto cualquiera. Ajá. Y en el caso de la hermenéutica bíblica es una rama de la teología o es el arte de interpretar precisamente textos bíblicos. Ujú. Una de las cosas a considerar dentro de la interpretación bíblica es que las escrituras interpretan las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero investigar, escudriñar un pasaje de la Biblia, tengo que investigarlo primero, antes de incluso consultar cualquier otro material de apoyo, en la Biblia. Ujú. Porque la Biblia se interpreta a través de la Biblia. Ajá. No sé si queda claro esto, pero también, obviamente, debemos de considerar para tener una correcta interpretación bíblica, porque eso es parte de lo que nosotros queremos avanzar en nuestro estudio, en nuestro escudriñar de las escrituras, es que debemos de considerar el género literario del libro que estamos estudiando. ¿Eso qué quiere decir? Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado que la Biblia, bueno, la Biblia en general se divide en dos partes. Sí sabemos eso, ¿no? ¿En qué? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Ajá. Y cada testamento se divide a su vez en cinco diferentes partes. Ajá. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los primeros cinco libros de la Biblia se conoce como la ley. Ajá. La ley. Y bueno, pues la ley abarca diversos temas, esto, aquello. Y después vienen, por ejemplo, los libros históricos. Ajá. Libros que nos hablan de la historia, en este caso de la nación de Israel. Ajá. Cómo después de que estuvo en el desierto, ya empieza a tomar posesión de la tierra que Dios les había asignado desde más antes, y cómo fue avanzando, pues todo el reino de Israel, incluso sus problemas, los jueces, los reyes, todo eso, ajá, es importante tomarlo en cuenta. O incluso más adelante, por ejemplo, dentro de las divisiones del Antiguo Testamento, es que vienen los libros poéticos. Ujú. ¿Cuáles son los libros poéticos? Bueno, pues empiezan desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ajá. Todo ese tipo, debo de tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque cuando vayamos adentrándonos un poquito más a esto, o sea, no puedo, debo de tener en cuenta que libros proféticos y poéticos están llenos de simbolismos. O sea, no son cosas literales. Si yo no tomo en cuenta eso, me puedo equivocar a la hora de entender y de interpretar un texto bíblico. Y ahorita vamos a dar, por ejemplo, bueno, y ahí viene nuestros apuntes. Apocalipsis, por ejemplo, todos sabemos que es un libro profético. Ajá. Y cuando, yo no sé cuántos de ustedes han leído Apocalipsis, pero de pronto aparece como que cosas raras, ¿no? Y algunos dicen, no, a mí no me gusta estudiar Apocalipsis porque, número uno, no le entiendo, y número dos, siento que el que dice ahí de las cabezas y que cabeza de león digo, se me va a aparecer en la noche, ¿no? O sea, alguien puede pensar así, algunos dicen, no, yo no estudio Apocalipsis porque me da miedo. Ajá. La verdad es de que es un libro complicado entender Apocalipsis, pero no quiere decir que no lo podamos entender. Ajá. Siempre siguiendo y entendiendo que es un género literario profético y está lleno de simbolismos. Ahora, por ejemplo, también Cantar de los Cantares. Está lleno de frases que uno dice, bueno, no los podemos tomar literal. Hay que entender en qué género literario está escrito. Ahora, la hermenéutica bíblica nos mantiene fieles al significado, o sea, nos evita el poder desviarnos de ciertas cosas, y no torcer las escrituras. Ajá. Es parte de la finalidad de aprender hermenéutica bíblica, o sea, los principios básicos.
Y de hecho es lo que yo pretendo enseñar en estos miércoles, lo básico para que todos podamos entenderlo, tener unas bases sólidas y sencillas, que esto no es complicado. Este, por ejemplo, cuando encontramos en los evangelios, ¿se acuerdan que hay dos veces en las que Jesús alimentó a una multitud? En una ocasión a 4,000 y en otra ocasión a 5,000. Nosotros debemos de entender que sucedió ese milagro, o sea, entenderlo literalmente, que ahí había una multitud, 5,000 personas, que Jesús, o sea, el milagro sucedió y que no, o sea, debemos considerar, Jesús hizo milagro a una multitud y eso lo debemos de entender de manera literal. No debemos de pronto como que espiritualizar y decir, bueno, ¿y qué significa el 4,000? ¿Y qué significa el 5,000? Y qué, o sea, y de pronto empezar a como que a echar a andar así tanto nuestra mente y decir, eh, o sea, hay en ocasiones que no, o sea, simple y sencillamente, o por ejemplo, los libros históricos. Los libros históricos, muchas veces hay gente que es muy dada a tratar de espiritualizar, o sea, de encontrar algo espiritual en cada historia de la Biblia. Y de pronto, bueno, uno dice, no, o sea, nos está narrando lo que sucedió, nada más. Ajá. Otro aspecto más a considerar dentro de la hermenéutica bíblica es que debemos de usar, y de hecho, tal vez el método más acertado, por llamarlo así, para estudiar la Biblia y para considerar las leyes de la hermenéutica es la interpretación o el método histórico, gramatical y contextual. Vuelvo a repetir, es el método histórico, gramatical y contextual. Y ahorita lo voy a hablar de una manera sencilla. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos investigar datos históricos del libro de la Biblia que estamos estudiando o del pasaje. Y ahorita, por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. Y es que la Biblia de pronto nos trae datos, no necesariamente en fechas o en años, pero nos ubica dentro de un contexto histórico. Ajá. ¿Ya lo tienen? Isaías 1:1. ¿Quién lo lee, por favor? Ajá. ¿Dónde está la cuestión histórica? ¿Saben dónde? En que Isaías abarca lo de 4 reyes. ¿Cuáles 4 reyes? Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. O sea, y si yo quiero encontrar un poco más de información, o sea, ¿cuándo o sea, cuando Isaías es llamado por Dios, es usado por Dios dentro del ministerio profético? Bueno, yo tendría que irme, por ejemplo, la información de Usías, Jotam, todo eso está en segundo libro de Reyes. Ujú. Es más, algunas Biblias nos dan algunas referencias, se les llaman referencias cruzadas o referencias. Ajá. Que algunas de sus Biblias sí tienen referencias, tienen letritas, ¿no? Por ejemplo, en el tuyo tiene alguna, Beto. Este, ajá, ok. Entonces, de pronto ahí vienen datos. Ajá. Y que vuelvo a repetir, si yo quiero de pronto ya no leer, sino investigar, me tengo que ir a esas referencias. ¿Para qué? Para ver qué era lo que pasaba. Esa es la ventaja de investigar y de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque de pronto si yo leo Isaías sin entender lo que estaba pasando, yo voy a decir, pues quién sabe
¿Por qué viene eso en la Biblia? No le entiendo. Entonces, usar el método histórico, gramatical y contextual me habla de que tengo que investigar qué era lo que estaba pasando históricamente. Ajá. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estudiamos los domingos, Primera de Corintios, y cada vez que estudiamos un nuevo libro de la Biblia, ¿se acuerdan que siempre usamos un domingo para dar la introducción? Dar datos de quién es el autor, en qué año aproximadamente lo escribió. Por ejemplo, cuando estudiamos Corintios, nos damos cuenta que y al estudiar, o sea, datos de que, por ejemplo, la ciudad de Corinto era una ciudad griega. Ajá. Y que cuando nosotros vemos a través de comentarios, de diccionarios, de algunos otros materiales de apoyo, nos damos cuenta que era una ciudad sumamente próspera, ujú, con una influencia muy grande de los filósofos griegos. Entonces ya nos va ubicando un poquito y nos van dando datos cuando consultamos otros materiales de apoyo. Pero si yo solamente me quedo en lo que dice la Biblia, bueno, me voy a quedar pues un poco corto en cuestión de otras cosas que necesito saber para sacarle un mejor provecho al estudio. Ajá. Ahora, además de recabar información histórica, debemos poner atención a la gramática del texto. Yo no sé cuántos de ustedes sepan qué es gramática. ¿Saben qué es gramática? Todos lo usamos. Es el arte de hablar y escribir correctamente. En esencia, eso es gramática. El arte de hablar y escribir correctamente. Ujú. Nada más que de pronto a lo mejor como que nosotros no usamos mucho, como que gramática, pues eso qué será, con qué se come, pero no es otra cosa. Ahora, la gramática estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones, o sea, va a estudiar diferentes cosas y ahorita voy a mencionar solamente tres, pero por ejemplo, Mateo capítulo 7 versículo 7. Vamos a Mateo 7 7. ¿No tienes, Manuel? Espéranos, espéranos tantito. Manuel es el más veloz, ¿verdad? De nosotros. Mateo capítulo 7 versículo 7. ¿Lo tienes, Manuel? Adelante, por favor. Ujú. Gracias. Pero fíjense, para nosotros aparentemente, bueno, creo que no es complicado entender qué es lo que está diciendo. Pidan y dice, se les dará. Pero fíjense, en la gramática del griego, cuando nosotros vemos, o sea, pedir es un verbo, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pedir es un verbo. Pero la gramática del griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un tipo de griego que le llaman griego koiné. Tiene una particularidad este verbo en griego y cómo está escrito. Porque nosotros nada más decimos, bueno, en español es pidan y se les dará. Ujú. O sea, y lo entendemos. Solo que, por ejemplo, tomando en cuenta la gramática en griego, en realidad se debía leer, pidan y sigan pidiendo. Y ya cambió un poco el sentido. ¿Por qué? Porque en español solamente yo digo, el verbo es pedir, bueno, ya pedí, pero vuelvo a repetir, en la gramática en griego es pide, pero mañana sigue pidiendo, pasado mañana sigue pidiendo, o sea, es algo que es continuo. De hecho, es precisamente, tomando en cuenta la gramática en griego, es de que se conoce a este tipo de cuestiones como un verbo en presente
continuo. ¿Por qué? Porque no es una acción que solamente la llevas a cabo una vez, sino que las llevas constantemente. O sea, hoy pides, al rato pides, mañana, o sea, al que pide, sigue pidiendo, se le dará. ¿Sí entendemos? O sea, ya cambia el sentido. Pero, ¿por qué? Porque tomamos en cuenta aspectos de la gramática, de la lengua o del idioma en el que fue escrito la Biblia. Ajá. Ahora, la gramática tiene tres funciones principales. Y créanme que esto que les estoy diciendo, lo estoy yo también aprendiendo, ¿eh? Yo no, yo aquí vamos a ir de la mano, o sea, en este aspecto. Porque recuerdo que en alguna ocasión estábamos escuchando mi hija y yo alguna enseñanza y estaba hablando el pastor que estaba dando la enseñanza algunos aspectos de gramática. Y yo dije, no, pues ya, o sea, obviamente yo nada más lo asocié con la materia de español, ¿no? De la primaria. Y yo decía, híjole, pues si supieran que yo no conozco muchas cosas. Y entonces hagan de cuenta que estaba dando la clase y yo por dentro ni entiendo qué es lo que está diciendo, ¿no? Pero créanme que no es cosa del otro mundo y poco a poco me estoy metiendo en ese aspecto. Pero la gramática tiene tres funciones principales. Número uno, cómo se construyen las palabras. O sea, es saber cómo se construyen las palabras. Por ejemplo, en una oración encontramos siempre un sujeto, un verbo, o sea, qué es lo que está haciendo esa persona. Y a veces, o sea, viene al inicio del sujeto algún artículo. El, la, el, la, los, las, o sea, entonces, no es otra cosa más que cómo se construyen las palabras o las frases, ¿vale? Entonces, el primer aspecto es cómo se construyen las frases, que si ustedes quieren llamarlo de una manera técnica, son cosas que la morfología, o sea, la forma en que está escrita cierta palabra. La segunda función de la gramática es cómo se organizan las oraciones para que puedan tener sentido. Ajá, o sea, ¿cómo está? Pues, o sea, nosotros, por ejemplo, para poder hablar con alguien, organizamos nuestras ideas, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos decir? Por ejemplo, oye, Marco, siéntate bien. O sea, no digo, siéntate bien, o sea, o bien siéntate, Marco, o Marco, o sea, no, hay una estructura para que tenga sentido. Ajá. A eso se le llama sintaxis. Ujú. O sea, no les digo así, es la sintaxis, porque pues, todos nos vamos a quedar, quién sabe qué es eso. Pero no es otra cosa más que ver cómo se organizan las palabras para que tengan un sentido y todos lo podamos comprender. Y el último aspecto, la última función que tiene la gramática es analizar los sonidos de las letras y sus combinaciones cuando alguien habla. No es otra cosa más que, o sea, a ver, incluso, por ejemplo, cuando alguien de pronto dice una palabra, dice, a ver, pero la quiero escribir, a ver, ¿por qué no me la deletreas? Porque no, o sea, en esencia es la fonética, o sea, cómo se analizan los sentidos. Por ejemplo, nosotros, en nuestro idioma, usamos la B y la V. Ujú. Y por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Es la B de vaca. Bueno, ya sabemos que es la B de vaca, ¿no? Este, pero incluso cómo se dice. O sea, no, las dos no se dicen B, no es vaca, es vaca. No sé si hasta estoy haciendo un poco exagerado el movimiento de la boca y no sé si encuentren la diferencia, pero no es vaca, es vaca. O sea, de hecho, le llaman ¿qué? Labio dental, ¿no? O sea, la B. O sea, o sea, todo eso estudia la gramática. Ujú. O sea, no es otra cosa más que cómo se construyen, cómo se organizan para que tenga un sentido, un significado y de algún modo los sonidos de las letras. O sea, es fácil, ¿no?
tampoco quiero darles una lección aquí de español y todo eso, solo para que entendamos un poquito más. Ahora, dije que tiene que ver el método, es el método histórico, el gramático y el contextual. ¿Qué quiere decir el aspecto contextual? Se refiere a tomar en cuenta lo que hay antes y después del pasaje o del versículo que estamos estudiando. Ujú. Lo que hay antes y después, para saber de qué se está hablando. Ujú. Porque, o sea, si yo no tomo en cuenta eso, muy seguramente me voy a equivocar a la hora de interpretar o de estudiar un pasaje bíblico. Ahora, como lo mencionaba yo más antes, debemos entender y considerar que la Biblia siempre es la mejor intérprete de la Biblia. Ajá. O sea, yo voy a estudiar la Biblia, la mejor manera de estudiar la Biblia es lo primero que voy a consultar es la Biblia. O sea, la Biblia se interpreta por sí misma. O sea, puedo comparar un pasaje con otro pasaje para ver realmente cuál es el significado o qué me quiere decir realmente Dios a través de ese pasaje. ¿No? Hay personas que tratan de evitar y usar este, eh, y aprender incluso hermenéutica, porque piensan que eso les evitará ser guiado por el Espíritu Santo. Incluso hay personas que dicen, no, yo no estudio nada de teología, de hermenéutica, porque eso te hace frío. Bueno, en realidad no te hace frío, te da más armas, más herramientas para entender mejor la Biblia y obviamente conocer más a Dios. Ajá. Entonces, recordemos que finalmente Jesús fue el que dijo que escudriñáramos las escrituras. Ajá. Entonces, no nos hace fríos. Estamos obedeciendo un mandato, ¿no? Ahora, más bien necesitamos un estudio metódico, sistemático de la Biblia, usando herramientas como la hermenéutica, que nos facilita la comprensión de lo que el Espíritu Santo inspiró. Ahora, algunos dirán que no es necesario aprender hermenéutica, pero vamos a ver tan solo algunos versículos para ir terminando esta clase. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Ya le encontró la Biblia más rápida del oeste. Danos chance a los mortales como nosotros. Lucas 24, 27. ¿Lo tienen? Adelante, adelante, Manuel, por favor. Ujú. Y siguió con los libros de las profetas. En la versión 60 usa una palabra que dice les declaraba. ¿Sí lo tienen ahí? Ajá, les declaraba. Yo, por ejemplo, ahorita tengo la versión 77 y dice, se puso a explicarles. Pero fíjense, esa palabra declaraba significa explicar completamente. Y según la concordancia Strong, también se puede, su significado es traducir o interpretar. O sea, Jesús no hizo otra cosa aquí en Lucas 24, más que se puso a interpretar el Antiguo Testamento que, o sea, todas las referencias que tenía de Antiguo Testamento y que hablaban de él. O sea, se puso, o sea, casi, yo cuando pienso en esto, es que casi Jesús les estaba diciendo a esos discípulos, ¿se acuerdan que la ley de Moisés habla acerca del tabernáculo? Y los discípulos decían, sí, pues ¿qué creen? Esto hablaba de mí, pero, y esta cosa hablaba de mí. ¿Y se acuerdan de este otro pasaje? Hablaba de mí. O sea, por eso se puso a explicarles completamente.
mente. Pero nosotros no podríamos entenderlo si nosotros no nos metemos a, por ejemplo, a ir checando de pronto incluso palabra por palabra para sacarle un mayor provecho a un tiempo de estudio. Ahora, alguien dirá, ¿realmente es importante interpretar la Biblia? Les voy a decir, sí, por supuesto que sí es importante. Interpretar la Biblia correctamente. Vamos a Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. ¿Alguien que lo lea? Ajá. Pablo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Bueno, va a venir un tiempo en el que va a venir gente de fuera, que son lobos rapaces, y van a querer dañar a la iglesia. Ese es un grupo. Pero el versículo 30 dice, pero aún de entre ustedes se van a levantar personas que van a hablar cosas perversas. Cuando uno se da cuenta y cuando uno consulta en el original, esa frase, cosas perversas, pues lo que pasa es que esa palabra significa distorsionadas, mal interpretadas o corrompidas. Entonces, hicimos una pregunta. ¿Será importante interpretar correctamente la Biblia? Y dijimos que sí. ¿Por qué? Porque aquí hay un apoyo bíblico. Porque algunos se iban a levantar en medio de la iglesia que iban a hablar, o sea, cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Déjenme les digo, nosotros, un pastor, un líder de una iglesia, no tiene que formar discípulos para él, tiene que formar discípulos para Cristo. Ujú. No son, no son mis discípulos, son los discípulos del Señor. Ajá. Y los instruyo con el libro del Señor, no según lo que yo, como a mí se me antoja, ¿no? Como yo creo, ¿no? Es conforme dice la Biblia. Pero dice, algunos se iban a levantar hablando cosas perversas, hablando cosas mal interpretadas. De ahí la necesidad. Ajá. Y malinterpretar es distorsionar la verdad. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Imagínense, ese es el problema. Y el último versículo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2, 15. ¿Alguien que lo lea? Ujú, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, esta carta todos sabemos que Pablo le escribe a Timoteo, un joven que estaba siendo preparado y de hecho ejerció el pastorado. Se cree que en la iglesia en Éfeso él fue pastor. Y esta carta es conocida, es una de las cartas que es conocida como las cartas pastorales. Ahora, es importante tomar en cuenta que aunque obviamente está dirigida hacia y tiene un alto contenido de cuál es la responsabilidad de un líder, de un pastor en una iglesia, pero eso no quiere decir que para todos los creyentes no aplique. Ajá, eso es importante entenderlo, porque la escritura fue precisamente inspirada y fue dada para nosotros los creyentes en general, no importando si somos pastores o no. Entonces, ahora, Pablo le está instruyendo a Timoteo, dice, procura con diligencia. ¿Eso qué quiere decir? Haz un esfuerzo. Para ser diligente hay que hacer un esfuerzo. Ujú. Si alguien de pronto, y no me vean, pero si alguien quiere bajar de peso,
tiene que, ¿qué? Hacer un esfuerzo. ¿Sabes qué? Pues te vas a tener que levantar media hora antes y ponerte a correr, ponerte a hacer abdominales. Eso es ser diligente. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo. Ujú. Pablo lo primero que le dice, procura con diligencia, o sea, haz un esfuerzo. Ajá. ¿De qué? Dice, para que te presentes como alguien aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa en el original significa hacer un corte derecho o exponer correctamente. Significa. Ahora, Pablo o sea, ¿se acuerdan de qué trabajaba Pablo? Hacía tiendas. O sea, no de que vendía chicles y todo, sacaba su puesto, no, no. Tiendas, se refiere a tiendas de campaña como lo que ahora nosotros conocemos. Él, él entiende muy bien esa palabra que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué estoy diciendo que? Porque es cortar derecho. O sea, por ejemplo, una camisa, imagínense que esta camisa que ahorita traigo estuviera toda chueca, el quite de todo estuviera chueca, ¿cómo vería yo? Pues así como que, ¿no? O sea, la camisa se vería así como que Pablo entiende muy bien y usa ese verbo y él dice, bueno, es cortar derecho, o sea, me voy derechito. Entonces Pablo está diciendo que usa bien, o sea, que traza bien, rectamente la Biblia. O sea, digámoslo así, de una manera sencilla. Pablo lo que le está diciendo, usa, enseña correctamente la Biblia. Ujú. Eso es lo que está teniendo en mente Pablo. Ajá. Ahora, no podemos decir, o sea, cualquier creyente a lo mejor pueda decir, bueno, eso se lo estaba escribiendo Pablo a Timoteo y que era un pastor o lo estaban entrenando para pastor. A mí que soy un simple creyente, no aplica. No, les voy a decir por qué sí aplica. Porque todos en un momento dado tenemos la oportunidad de compartir el evangelio y tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra de Dios. Ujú. Entonces, para trazar rectamente la palabra de verdad, es necesario esforzarse e invertir tiempo. Y aquí solamente quiero cerrar esta enseñanza con lo siguiente. Si hablamos de la palabra esfuerzo y de invertir tiempo, pues de pronto va a implicar a lo mejor levantarnos un poco más antes. Si Marquito se levanta a las 6:30 de la mañana y dice, bueno, quiero esforzarme por estudiar la Biblia, a lo mejor va a tener que levantarse a las 6 de la mañana, ya no 6:30. O de pronto va a implicar dormirse más tarde. Dice, no, pues me duermo a las 11, yo soy bien religioso y a las 11 a fuerza ya tengo que estar en mi cama, ¿no? Pero dice, bueno, pero me quiero esforzar y quiero ser diligente. A lo mejor voy a sacrificar media hora de sueño y dormirme hasta 11:30. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. ¿Para qué? Para que cumplamos el mandato de Juan 5:39. Escudriñad, pues, las escrituras. Ujú. Porque vuelvo a repetir, podemos leerlas y es excelente hábito leer todos los días la Biblia, pero necesitamos avanzar. Ajá. Y para eso necesitamos esforzarnos. ¿Sale? Pues vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a comprometernos, oh Dios, con conocerte más primeramente, Señor, porque no se trata de estudiar, oh Dios, solamente para llenar nuestra cabeza de información. Tampoco se trata de conocer más para ganar un debate o evidenciar a alguien. No, no se trata de eso, Señor. Queremos, oh Dios, estudiar más la Biblia porque es la que da testimonio de ti. Y queremos conocerte más, amarte más, obedecerte más, Señor. Esa es nuestra finalidad. Señor, si en nosotros, Señor, hay un muy poco deseo tal vez de conocer más la palabra, oh Dios, ayúdanos.
pon ese deseo en nosotros. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Y que cada vez, oh Dios, que podamos leer y escudriñar tu palabra, que nuestro entendimiento sea abierto a través de la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a cada uno, porque a veces nos llenamos de actividades, de cosas que no necesariamente son malas, pero necesitamos esforzarnos, Señor. En medio, oh Dios, de todas nuestras actividades, nuestras tareas, de nuestras responsabilidades, que podamos apartar un tiempo, oh Dios, diario, o bien si es para escudriñar, Señor, un tiempo considerable en la semana, Señor, en el que estemos libres de interrupciones, Señor, para poder disfrutar de un buen tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Que a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga.